Bienvenidos a esta clase de Hebreos, es la número 18, y hoy vamos a iniciar estudiando el capítulo de la fe, el capítulo 11, y vamos a considerar algunos aspectos muy importantes de la fe, y luego vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver algunas historias muy interesantes que tienen que ver con el concepto de la fe. Bien, entonces vamos a iniciar primeramente teniendo una lectura de los primeros 3 versículos del capítulo 11 y luego el capítulo 11 y versículo 6. ¿Okay? Dice la escritura ahí: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que se ve. Y luego yendo al versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Okay? Bueno, hasta ahí tenemos la lectura. Y yo le he puesto el título a esta parte de la escritura, realmente todo el capítulo 11, las obras de fe. Obras de fe, porque lo que vamos a ver es primero una definición y luego vamos a entrar en los personajes que nos ilustran lo que es la fe. Ellos, cada uno en su tiempo, de alguna manera diferente a otro, pero hicieron obras de fe. Entonces por eso yo llamo a esta parte obras de fe. Pero lo que acabamos de leer tiene que ver con la definición y lo que yo llamo los efectos de la fe. Entonces lo que vamos a considerar es eso, esta primera parte dentro del concepto general de las obras de fe. Lo que vamos a ver es la definición y algunos efectos de la fe. Primeramente, según lo que acabamos de leer, como parte de la definición de la fe, y es que la fe nos da certeza del futuro. Porque lo que dice ahí es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Certeza es seguridad. Nos da cierta seguridad de lo que hay en el futuro, de lo que estamos esperando. Y esto es una de las obras de fe, y es importante en nuestra vida religiosa, nuestra vida espiritual, pero en realidad es importante en cualquier área de la vida, porque bueno, hoy en estos tiempos modernos se han hecho muchas interpretaciones de lo que es el concepto fe y de la palabra fe y del poder de la fe. No solamente desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista puramente humano. La fe es un concepto también humanista, o sea, creer en uno mismo, creer en lo que uno puede hacer. Hay un concepto que se llama el poder de atracción, o sea que según este concepto los hombres atraemos aquellas cosas que anhelamos, lo que estamos anhelando, deseando, buscando, o que invertimos mucho tiempo en esto, pensando, al final eso es lo que atraemos. Entonces, si son cosas buenas, pues vamos a traer cosas buenas; si son cosas malas, al final vamos a traer cosas malas. Esto es lo que en tiempos modernos se llama el poder de la atracción, porque uno atrae supuestamente. Bueno, la fe como un concepto espiritual, al menos nos da la certeza
de ciertas realidades que en el presente no vemos, pero no por no verlas no son reales. No porque no estén en el presente no existen, existen en el futuro. Y la fe nos da la seguridad de que las vamos a lograr, de que vamos a llegar a ellas, de que las vamos a recibir. Entonces, la fe está conectada con las promesas, porque todas las promesas son para el futuro, promesas de protección, promesas de un galardón, promesas de algo mejor, una vida sin problemas, sin sufrimiento, sin dolor. Todo eso está en el futuro y se nos han hecho las promesas. La fe nos ayuda a creer en la realidad de esas promesas, nos ayuda a aferrarnos a ellas, esperarlas y de esa manera alimentar nuestro presente. Porque cuando yo adquiero una seguridad de lo que yo espero, entonces eso me da fortaleza en el presente, me alimenta, me da energía, trabajo con más ganas. ¿Por qué? Porque sé que hay una realidad del futuro que voy a recibir. Nosotros hay dos instrumentos o dos elementos que nos empujan hacia adelante. Uno es nuestro pasado. Todas aquellas cosas que hemos vivido en el pasado, y la Escritura habla de ello, ¿verdad? Habla del perdón de nuestros pecados, que aquel que olvida esas cosas, dice, tiene la vista muy corta. O sea, que habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea que cuando olvidamos la purificación de nuestros antiguos pecados, nos paralizamos, dejamos de avanzar hacia adelante. Pero mientras estamos nosotros conscientes de lo que Dios hizo en nosotros, eso nos empuja, nos da la motivación a seguir adelante en respuesta a lo que Dios hizo, como un efecto de nuestra gratitud. Pero también el futuro como que nos jala, nos estira, la seguridad de las promesas que vamos a recibir. Eso nos da motivaciones, como si vamos jalando algo. Por eso el concepto del ancla de la fe es también muy importante, porque el ancla está en el cielo, que es Cristo mismo, y nosotros vamos queriendo acercarnos hacia ese lugar. Entonces tenemos en la mano la seguridad, la certeza de eso que esperamos. Es lo que dice la Escritura. Y es una de las primeras definiciones de la fe, o de los conceptos que nos ayudan a entender la fe. Es la certeza de lo que se espera. Entonces la fe nos da la certeza del futuro. Ya ahora tenemos seguridad del futuro. La gente que no tiene fe vive con un futuro incierto. ¿Cómo vas a estar de aquí a 5 años? Y dicen, pues no sé, tal vez bien, mal, no sé. Es más, ni quiero pensar porque nadie tiene su vida asegurada, nadie tiene el futuro comprado, o sea, el futuro no me pertenece. Bueno, pero la gente de fe sí puede sentir seguridad del futuro. Hay una frase muy popular, ¿verdad? Yo no sé lo que me espera en el futuro, pero sí conozco al que tiene en control el futuro. Y ese es nuestro Dios. Él está en control de nuestro futuro. Yo no conozco mi futuro, pero conozco al que está en control de mi futuro. Y eso me da la seguridad de que voy a estar bien en el futuro con la ayuda de Dios. Entonces, estas son las obras de fe. Es la primera definición de la palabra o del concepto fe. Certeza del futuro. Pero también tenemos nosotros que la fe nos da convicción de lo invisible. Una cosa es el futuro, otra cosa es lo invisible del presente. Por ejemplo, en este momento, en esta aula, alrededor de nosotros y donde quiera que nos movamos, hay señales de radio, de televisión, de celulares. Hay infinidad de cosas en el ambiente que si yo prendo un aparato,
que tiene todo lo necesario para conectarme con otra persona en otro lado, lo hago. Ahí están las ondas que traen la señal. Ahora yo no las veo, pero están ahí. Bueno, hoy ya no necesitamos mucha fe para eso, ya aceptamos eso como una realidad de nuestro diario vivir. Pero de la misma manera que hay esas cosas en el ambiente, hay otra atmósfera, hay otro nivel donde se mueve lo espiritual, donde está Dios. Y entonces eso también es una realidad. También en esa otra, vamos a llamar, dimensión, no solamente está Dios, sino también está esas huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Entonces, tanto el bien como el mal, Dios, el diablo están ahí, en esa otra dimensión espiritual. Son realidades que están a nuestro alrededor. Yo no tengo que esperar al futuro para saber que eso es una realidad, y están ahí, están presentes en este momento, están a nuestro alrededor. Entonces, la fe nos da la convicción de lo que no se ve, nos asegura, nos garantiza. Yo me convenzo, por convicción es convencimiento. Es un estado mental de seguridad de que algo que no vemos existe. Esa es la convicción. Entonces, la fe nos da esas dos cosas. Primeramente, la certeza del futuro y también la convicción de lo invisible. Eso es lo que hace la fe. Otra de las cosas que hace la fe es que le da al hombre la posibilidad de obtener un buen testimonio. Por ejemplo, versículo 2, Hebreos 11:2, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Todo lo que vamos a ver aquí tiene que ver con los antiguos, hablando de Abel, Enoc, Abraham, Noé, Abraham, Moisés, Isaac, Sara, Jacob, y ahí va a dar una lista larga de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel. A ellos se les llama los antiguos. Entonces, por ella, ellos alcanzaron buen testimonio. Entonces, todo lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con el buen testimonio que ellos alcanzaron. Ahora, ese buen testimonio primeramente es delante de Dios, porque Dios es el que ha dado buen testimonio de ellos, ha hablado bien de ellos. Él dijo, estos hombres, debido a su fe, hicieron estas cosas. Entonces, eso es un buen testimonio. Ellos alcanzaron un buen testimonio, pero también la gente de su tiempo, ¿verdad? Aunque esto ya es secundario, porque no toda la gente del tiempo de estas personas daban buen testimonio. Por ejemplo, cuando Noé estaba construyendo el arca, ¿qué decía la gente? Bueno, pues que era una locura, que ahí nunca llovía. Bueno, nosotros asumimos eso porque nadie creyó al mensaje de Noé. Entonces se burlaban, simplemente ignoraron su mensaje. ¿Okay? Sin embargo, Dios llama a Noé pregonero de justicia, y él pregonó lo que iba a venir, y la gente se pudo haber salvado si hubieran creído a sus pregones, a sus mensajes. Lamentablemente no lo hicieron, y por esa causa perecieron. Y tal vez si le hubiéramos preguntado a alguna persona en tiempos de Noé, y hoy, ¿tú qué crees de Noé?, tal vez no hubieran hablado muy bien. Pero delante de Dios, todos ellos, todos los antiguos, alcanzaron buen testimonio.
¿Qué otra cosa encontramos nosotros como una definición de la fe o un efecto de la fe? Dice ahí la siguiente parte: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, la fe nos ayuda a entender el origen del universo, porque sobre todo en nuestros días hay unas teorías que ya están perdiendo popularidad, pero siempre hay el esfuerzo humano de darle una explicación al origen del universo, de dónde viene, cómo llegó aquí. Pero todas las explicaciones que yo conozco en realidad terminan requiriendo mucha fe de parte nuestra. Una fe quizás más grande que la que necesitamos para creer la historia del Génesis. Y es tan sencilla: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es una pregunta que nos tenemos que hacer todos los seres humanos: ¿de dónde viene el universo? Yo frecuentemente me gusta salir allá afuera de mi casa, sobre todo en las noches, saco una silla, me quedo a descansar del día y me gusta ver el cielo, las estrellas, y siempre me surge la pregunta: bueno, si Dios no creó todo esto, entonces ¿quién? Yo atribuyo a Dios primeramente, yo creo en Dios. Para mí la explicación de la creación está en el Génesis. Dios creó los cielos y la tierra. Pero sí me surge la pregunta: bueno, y si Dios no fue, entonces ¿quién fue? Y yo no tengo respuesta. No hay una respuesta que me satisfaga. Y no es porque no he estudiado. He leído bastante, pero no hay nada que realmente me llene, me satisfaga como una respuesta para lo que es la creación. Ahora, pero para poder aceptar la explicación de Génesis también nosotros necesitamos fe. No se puede aceptar la creación, o no se puede aceptar la historia de la creación que está en Génesis si no tenemos fe. Tenemos que tener fe en Dios, tenemos que tener fe en la inspiración de las Escrituras. Al menos tenemos que creer esas dos cosas. Y si tenemos esa fe en Dios como el creador, un Dios poderoso, capaz de crear todas las cosas, y creemos en la revelación inspirada de Dios de las Escrituras, entonces eso me ayuda a tener un entendimiento más amplio de lo que es el universo. Así fue, así como lo dice la Escritura, así fue. Y yo así lo creo, no me quiero meter en problemas tratando de decir, bueno, y es que cada día representaba 1.000.000 de años y de tal manera que Dios creó todo de una manera progresiva. No, prefiero aceptar tal como lo dice, de una forma literaria, el Génesis. Un día de 24 horas, Dios lo hizo así. Okay. Entonces, esto me ayuda a entender el universo, porque Dios pudo haber creado todas las cosas aún con el aspecto de ya tener millones de años. Entonces, bueno, esa es la explicación del universo. Pero la fe, según esta escritura, nos ayuda a entender la creación del universo. Y es interesante que en varias partes de la escritura se usa la creación del universo como un argumento a favor de Dios. Por ejemplo, Pablo, cuando hablaba con los atenienses, él, después de haberles dicho, ¿verdad?, varones
atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando por vuestros santuarios encontré también esta inscripción al Dios no conocido. Bueno, ese Dios al cual ustedes adoran sin conocer es al Dios del cual yo predico, dice, y ese es el Dios que hizo los cielos y la tierra, el cual no habita en templos hechos por manos humanas, ¿verdad? Ni tiene necesidad del hombre, ¿verdad? Porque con una sola sangre hizo todos los linajes de la tierra. ¿Okay? Bueno, entonces a ese Dios es el que habla aquí la Escritura. Es un Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, la fe nos ayuda a tener un entendimiento más amplio de la creación del universo. Y también a la vez la creación del universo nos alimenta la fe. Por eso es que algunos la han usado. Ese ejemplo que les mencionaba es uno de los ejemplos clásicos de cuando se ha usado la creación para argumentar a favor de Dios. Otro ejemplo lo encontramos ahí en el capítulo 1 de Romanos, ¿verdad? Hablando de que lo que de Dios se conoce, ¿verdad?, nos es manifiesto porque Dios nos lo ha manifestado. Y ahí también habla de que lo invisible de Dios se hace claramente visible a través de las cosas creadas. En otras palabras, lo invisible de Dios es su poder y deidad. Se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas. O sea que lo creado nos demuestra el poder grandioso, maravilloso de nuestro Dios. ¿Okay? Entonces, pero necesitamos la fe, porque sin fe, en lugar de atribuirle a Dios la creación, se la vamos a atribuir a otros elementos, ¿verdad?, que no tienen al final una explicación. Entonces, yo creo que esto trabaja en conjunto. Dios es el creador y la creación habla de ese creador. La creación es el sello, es la muestra del poder de Dios. Pero a la vez nosotros cuando vemos la creación tenemos que creer que el creador es nuestro Dios. Y de esa manera las dos cosas trabajan en armonía uno con el otro. ¿Okay? Bueno, entonces esta es la cuarta cosa de esta definición de fe, que nos ayuda a tener un entendimiento más completo del universo. Es lo que dice ahí, ¿verdad? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ok. La quinta cosa la encontramos en el versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe, otro de los efectos de la fe es que es necesaria para agradar a Dios. Simplemente sin fe no vamos a poder agradar a Dios. Y luego allí añade, ¿por qué? Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador. Entonces, para podernos acercar a Dios hay que creer en Él, porque no podemos acercarnos a Dios sin creer. Y pareciera esto que no sucede, que no. ¿Cómo puede alguien acercarse a un Dios en el que no cree? Evidentemente sucede. Y quizás lo que pasa es que la fe no es una fe completa. Yo creo que los seres humanos, nuestra fe se va desarrollando a través del tiempo en etapas. Aún desde la infancia
va creciendo hasta que llegamos a la edad adulta y logramos una fe más integrada con todo lo que es Dios, todo lo que realmente sucede a nuestro alrededor. Pero hay una historia donde un hombre se acerca a Cristo y le dice: Señor, creo, ayúdame mi incredulidad. O sea que como que hay una parte de nosotros que creemos en Dios, pero hay otra como que no creemos. Está dudoso. Entonces, quizás esto es más real, sucede más. Hay cosas que creemos de Dios, hay cosas que nos cuesta más difícil, se nos hace más difícil aceptar eso. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, la palabra fe, y quiero mencionar esto aquí brevemente, ha sido dividida en dos partes. Primero hay una parte abstracta y luego una parte concreta. Y yo creo que aquí está hablando, por supuesto, de la primera parte, la parte abstracta. La parte abstracta de la fe tiene que ver con la aceptación de Dios, nada más. O sea, creer que Dios existe, creer en su existencia, creer en su poder, creer en sus atributos, creer en que Él envió a Jesucristo, todo eso es parte de la fe abstracta, porque es simplemente la aceptación de un ser supremo, un ser superior a nosotros. Lo acepto y al aceptarlo yo estoy teniendo fe. Pero hay otra parte de la fe, hay otro aspecto de la fe, y ese es el aspecto concreto. Aquí la fe concreta tiene que ver con todo aquello que Dios nos ha enseñado, todas las enseñanzas que tienen que ver con nuestra práctica, con nuestro cristianismo, con aquellas cosas que tenemos que hacer en nuestro diario vivir o en los días de adoración. Toda esa enseñanza también se conoce como la fe, porque es algo que se puede obedecer. En el contexto, en el aspecto abstracto, la fe no se puede obedecer, más bien solamente se tiene que adquirir. Pero en el aspecto práctico, la fe es para obedecerse, porque está hablando de mandamientos, ordenanzas, ejemplos que se tienen que seguir. Entonces, en ese sentido, la fe se convierte en algo práctico. Pero yo creo que aquí el concepto principal de este pasaje tiene que ver con lo abstracto, la aceptación abstracta de Dios, o sea, la aceptación de un ser superior, en este caso nuestro Dios. Entonces, es necesario creer en Él para agradarle. Y Él después, como resultado de ese aceptamiento, de esa aceptación, entonces Dios se va a revelar a través de su Escritura y entonces nosotros vamos a ir adquiriendo conocimiento que vamos a ir poniendo en la práctica. Pero todo inicia con una fe abstracta, con una aceptación de Dios. Y ya después eso se convierte en una forma de vida. Y nuestra forma de vida tiene que ir avanzando, caminando, pareciéndose más a lo que es Dios. Entonces es necesario para agradar a Dios. La fe es necesaria para agradar a Dios, pero también es necesaria para recibir el galardón. Dice ahí, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces Él es galardonador. Él tiene un galardón, Él nos va a galardonar, nos va a dar un galardón, es un premio. Pero para recibirlo hay que creer que hay un galardón, hay un premio, hay una corona de justicia. Y me gustan las palabras de Pablo casi al final de su ministerio en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice que yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida, ¿verdad? Entonces, ahí hay un galardón. Pablo lo anhelaba. Él dijo en una ocasión, 1 Timoteo capítulo 1, ¿verdad? Los versículos 13, 15, por ahí, dice que, dice, yo anhelo estar con Cristo, lo cual para mí es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es mejor para beneficio de ustedes. Entonces no sé qué escoger, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. En otras palabras, él sabía que después de la muerte, después de pasar de esta vida, había un premio, había algo mejor. Él anhelaba eso mejor, pero también anhelaba quedarse aquí y servir a sus hermanos. Entonces, para poder nosotros caminar con fe, para poder avanzar con firmeza hacia ese galardón, necesitamos la fe. Entonces, la fe nos ayuda a creer en ese galardón. Yo creo que por eso el apóstol Pablo trabajó tanto, ¿no? Y hizo tanto trabajo, estableció muchas iglesias, resistió infinidad de persecuciones, maltratos, naufragios, engaños, hasta de los de fuera, de los de su nación, de entre los cristianos, o sea, y aguantó todo eso, porque tenía puesta la mirada en el galardón, tenía puesta su mirada en Cristo Jesús. Entonces, otro de los efectos de la fe es que es necesaria para recibir el galardón. Entonces tenemos ahí nosotros que en esta primera parte que hemos estudiado como obras de fe, tenemos la definición y efectos de la fe. La fe nos da certeza del futuro. La fe nos da convicción de lo invisible que nos rodea. La fe nos ayuda a alcanzar un buen testimonio delante de Dios. La fe nos ayuda a entender cómo fue constituido el universo. La fe es necesaria para agradar a Dios y la fe es necesaria para recibir el galardón. Bueno, vamos a terminar esta parte, todavía nos quedan unos minutos de esta clase, pero vamos a terminar esta parte en este momento. Y ahora nos vamos a introducir en otro aspecto de la fe, otra de las obras de la fe, pero ahora lo vamos a hacer entrando a estudiar ciertos personajes históricos que fueron usados por el escritor para darnos ejemplos de fe. En la clase anterior nosotros estuvimos viendo cómo es que el escritor estaba haciendo un esfuerzo bastante fuerte para poder ayudar a aquellos que tal vez estaban en riesgo de abandonar el cristianismo. Y él les habla de muchas maneras tratando de ayudarles a que no dejen el cristianismo, a que no abandonen a Cristo Jesús. Y yo creo que el capítulo 11, en cierta manera, es una continuación de ese esfuerzo. Porque todas las historias que se narran, de alguna manera, son usadas para decirnos, no te desanimes, mira, aprende de estos personajes, aprende de Abel, aprende de Noé, aprende de Abraham, aprende de David, de Moisés, de Isaac, de Jacob. Pero al final todo redunda en lo mismo. No te apartes del Señor, no te desanimes, no claudiques, no abandones a Cristo.
Y lo que yo veo en cada personaje es eso, un ejemplo de cómo estos hombres en diferentes circunstancias, en tiempos difíciles, cada uno en su tiempo, pero cada uno hizo su parte y el elemento que conecta uno con el otro, el común denominador de todos fue la fe. Porque todo lo que hicieron, lo hicieron porque tenían la misma fe. Entonces, así es como empezamos nosotros con el primer personaje llamado Abel. Abel lo encontramos en el versículo 4, es 11:4. Dice, versículo 4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Entonces, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Bueno, ahí tenemos nosotros el primer ejemplo de fe, Abel. Y lo que se habla de él se habla de sus ofrendas. ¿Y cómo es que fue más excelente que la de Caín? La ofrenda de Abel fue más excelente que la de Caín. ¿Y en qué estuvo la diferencia? Bueno, cuando vamos a Génesis, ahí en el capítulo 4, y leemos la historia, en realidad nosotros tenemos que deducir cuál es la excelencia, porque no dice Dios claramente, por esta razón la ofrenda de Abel es más excelente. Pero hay dos datos que son, creo, clave en esta acción. Primero, cuando habla de Caín, simplemente dice que trajo lo que le produjo el campo. O sea, como que no se nota un esfuerzo por hacer una selección, no se nota un esfuerzo por buscar lo mejor. En el caso de Abel, dice que trajo de los primogénitos, de lo mejor del ganado. Entonces, ahí ya vemos nosotros dos aspectos diferentes a la ofrenda de Caín, que fue de los primogénitos y también fue de lo mejor. Bueno, a través del tiempo, nosotros vemos que Dios pide ese tipo de ofrenda de parte de los hombres. Por ejemplo, el primogénito de cada familia tenía que ser consagrado a Dios. Estamos hablando de los varones. Tenía que ser consagrado a Dios. Y había que efectuar un rescate, había que rescatarlo a través de un cordero. Porque eso era, el primogénito pertenecía a Dios, porque Dios esperaba eso, el primogénito de cada familia. Pero también el aspecto de los primogénitos siempre fue importante en el Antiguo Testamento. La excelencia también se ve en la calidad de las ofrendas. Por ejemplo, cuando da las características de cómo deberían ser las ofrendas, Dios era muy específico y decía, tiene que ser un macho sin defecto, que no tuviera ningún error, ningún defecto. Esto se olvidó a través del tiempo, de tal manera que, por ejemplo, Malaquías, ya en su tiempo, Dios a través de Malaquías se quejaba de que ellos habían olvidado este principio de excelencia
¿Y qué le traían a Dios? Dice, le traían a Dios lo que ya ellos ya no querían, lo que ya no les servía para la cría, lo que estaba enfermo, lo que estaba chueco, ciego, sarnoso. Todo eso que ya no servía era lo que le traían a Dios. Y Dios se enojó. Se enojó con ellos de tal manera que los reprende a través del profeta Malaquías de una manera bastante enérgica. ¿Por qué? Porque ellos habían olvidado el principio de la excelencia, el principio de lo mejor. Por eso me gusta el himno que dice, da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Dale lo mejor al maestro, porque Dios espera lo mejor. Y quiero decirles que Dios no acepta cualquier ofrenda. Nosotros pensamos que como Dios es un Dios de amor, Él lo que le des. Bueno, la noticia es que no es así. Él quiere lo mejor. Él espera lo mejor, el mejor tiempo, la mejor ofrenda, la mejor calidad. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de Dios. Él quiere lo mejor, lo más excelente. Y aquí, en el caso de Abel, dice que por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. O sea, que las ofrendas al final son un reflejo de qué tan justos somos los seres humanos. Porque si no somos justos con Dios, tampoco vamos a ser justos con nuestros semejantes. Entonces, si yo aprendo a ser justo con Dios, lo más seguro es que voy a ser justo con mis semejantes. Y si yo soy justo con mis semejantes, lo más seguro es que lo he aprendido de Dios, porque he aprendido a ser justo con Dios. Y eso redunda en ser justo con mis semejantes. Entonces, de alguna manera, la justicia está conectada con la fe. Porque en el caso de Abel se da testimonio de que fue justo. ¿Y cuál fue la obra que él hizo? Es una obra de fe. ¿Y en qué consistía eso? Que le dio a Dios lo mejor, le dio lo que le pertenecía a Dios. Y por eso alcanzó testimonio de ser justo, porque le dio lo mejor, lo más excelente. Entonces, la ofrenda es una señal de justicia, de ser justos con Dios. Era justo, dando Dios testimonio de que de sus ofrendas, y aún muerto, aún habla por ellas. O sea, que nuestro Dios sigue hablando a través de su palabra de las ofrendas de Abel. Aún Abel murió hace ya, ¿cuántos años serían? Más de 6,000 años, tal vez. Sin embargo, Dios sigue hablando de ellas a través de su palabra. Aunque ya murió Abel, Dios sigue hablando de sus ofrendas. Entonces, bueno, ahí terminamos nosotros esta parte de la Escritura. Acuérdense que estamos viendo las obras de fe. Estamos viendo los personajes y cuáles fueron las obras que cada uno de ellos hizo. En el caso de Abel, ofreció más excelente sacrificio y por eso alcanzó testimonio de que era justo, y aún dio testimonio Dios de él, y aún Dios habla de sus ofrendas. Vamos a terminar esta clase en este punto y nos vemos en la próxima clase.